Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a seguir grabando videos sobre ángulos para el canal Asesoría Académica. Voy a empezar con este problema. Me da la hipótesis gráfica, me da la hipótesis textual y me da la tesis. Lo que yo debo encontrar en este caso es una tesis doble. Debo encontrar POQ y POA. Pero empecemos a través de la hipótesis. Dice que DOA es el ángulo recto, es decir, el de 90 grados. Es igual a BOC, dice. BOC, entonces esto quiere decir que este de acá también es 90 grados. No se nota, pero eso dice, ¿no? Que BOC es 90 grados. Y que AOB es igual, si DOA es 90 grados, entonces eso es igual a 2AOB. Entonces quiere decir que AOB es a 90 grados sobre 2. Quiere decir que AOB tiene un valor de 45 grados. Quiere decir que AOB, todo esto vale 45 grados. Hasta aquí nomás. Listo. Entonces, como esto vale 45 grados desde aquí hasta acá, estos dos valen 1. Entonces, este es 22,5 y este también es 22,5. Entonces, yo voy a decir que como toda la vuelta siempre es 360 grados, pero estos dos son sumados entre sí 180, voy a decir que COD, que es desde aquí, hasta aquí, más BOA, que es 45 grados, es igual a 180, porque toda la vuelta sería 360, pero como estos dos ya suman 180, 360 menos 180 me da 180, lo cual implica que COD es igual a 180 grados menos 45. COD vale o equivale a 135 grados. Entonces todo esto vale 135 grados. Entonces, como estos son iguales, tendría que ser la mitad, 67,5, 67,5 grados. Entonces, me estaban pidiendo P o Q. P o Q. Quiere decir que es todo esto. En realidad podría ser cualquiera de los dos, ¿no? P o Q así o P o Q así. Entonces, P o Q, vamos a tener, voy a ponerle el un lado, ¿no? El de arriba. 22,5, 22,5 más 90 y más 67,5. 22,5 más 67,5 es 90, más 90, P o Q vale 180 grados. Listo, ya tenemos P o Q. Ahora quiero P o A. A ver, ¿dónde estás? P o A. P o A ya sabemos que equivale o vale 22,5 grados, que es lo que teníamos aquí. Y entonces queda resuelto nuestro problema, POA y POQ encontradas con sus valores en grados sexagesimales. Bueno, seguimos grabando. Tenemos aquí nuestro problema y tenemos las hipótesis y la tesis Q o E. Entonces voy a empezar. Como estos están en función de AOE, AOB, AOF sobre 3, entonces yo les voy a poner a estos un nombre. Por ejemplo, a este le ponemos alfa. Entonces decimos que AOB
equivale a alfa. Despejando de aquí, entonces A o F hasta acá, equivale todo a 3 alfa. Entonces eso quiere decir que hasta aquí vale o tiene un valor de 2 alfa. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque todo esto equivalía a 3 alfa y este pedacito es alfa, entonces ya tengo que todo es 3 alfa. Voy a hacer lo mismo con COD. Vamos a ponerle de otro color. Vamos a ponerle de color verde eso. COD le vamos a poner beta. Entonces COD es beta. Entonces ahora podré decir que FOD, todo esto equivale a 3 veces beta, porque este pasa a multiplicar. Entonces, como este ya es beta, FOD es 3 beta, esto de aquí debería valer 2 beta. No está en la proporción correcta el gráfico, no se nota, pero esto es 2 beta. ¿Qué más? Tenemos, vamos a poner otro color, pongámosle de este color de acá. Tenemos esta de aquí, AOQ, a este pongámosle 1, AOQ es igual a QOC. QOC es esto, también le ponemos 1. Vamos a cambiar de color, pongámosle de amarillo, ojalá se vea bien. BOE, BOE es igual a EOD, es igual a EOD. A esto pongámosle 2. Finalmente dice que AOD, o sea, todo, ¿no? AOD, esto de aquí, equivale a 150 grados total. Listo. Y finalmente me dice que yo estoy buscando Q o E. Me voy a alargar un poco. Esto sería E. Esto de acá sería Q. Y entonces estoy buscando esto de acá, que sería X. Entonces vamos a empezar. Empecemos diciendo que 1 más X y más 2, 1 más X y más 2 sería todo el ángulo, es decir, 150 grados. Es decir, 1 más X más 2 equivale a 150 grados. Ahora también sabemos que alfa más 2 veces 2, alfa más 2 veces 2 también equivale a 150 grados. Y también sabemos que 1 más 1 y más beta, o sea, 2 veces 1, más beta también equivale o es igual a 150 grados. Entonces, a través de estas ecuaciones vamos a resolver el problema. Vamos a sumar miembro a miembro cada una de las ecuaciones, es decir, esta de aquí y esta de acá. Entonces, una cosa más antes de terminar, antes de empezar con esto, ¿no? Tendría un beta más 2 beta, 3 beta. 2 alfa más otro alfa, 3 alfa. Entonces, 2 alfa más 2 beta más beta también es igual a 150 grados. Eso también es muy importante. Entonces sería 3 alfa más 3 beta, factor común 3, alfa más beta
es igual a 150 grados, entonces yo ya sabría que alfa más beta es 150 dividido entre 3, que me da 50 grados. Ahora sí, vamos a sumar miembro a miembro estos. Sería alfa de esta más beta de esta para poder usar el dato que acabamos de sacar. Más 2 veces 1 más 2 veces 2, entonces sería 2 veces 1 más 2 es igual a 300 grados, porque es 150 más 150, sumamos miembro a miembro cada ecuación. Entonces yo ya tengo que alfa más beta es 50 grados, entonces le pongo 50 más 2, 1 más 2 es igual a 300 grados. Este pasa a restar, entonces sería 300 menos 50, 250. 1 más 2 sería a 250 sobre 2, quiere decir que 1 más 2 es 125 grados. Con eso nos podemos pasar a esta ecuación de acá y sabemos que 1 más 2 es 125 más x es igual a 150 grados, entonces x solita es 150 grados menos 125, el valor de x, que es lo mismo que q o e, entonces es igual a 25 grados y entonces queda resuelto nuestro problema. Muchas gracias por ver nuestros videos. No te olvides de comentar y compartir todos estos videos. Dale un buen like, suscríbete al canal, dale a la campanita para que recibas notificaciones de absolutamente todos nuestros videos. Y no te olvides que si necesitas alguna asesoría académica, te dejo todos nuestros contactos en la descripción del video de YouTube. Muchas gracias.